África en un clic con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Lo decía Marcus Garvey. Hoy nos toca hablar de uno de los mayores estados Yoruba de la historia, el Imperio Oyo. Situado en la actual República Federal de Nigeria y la República de Benín, fue uno de los imperios más poderosos de la historia de África. La fundación de la ciudad de Oyo-Ile, a veces llamado Old Oyo o Katunga, en el centro norte de la actual Nigeria, data de alrededor del siglo X. Empezó siendo un reino para convertirse después en un imperio. Oyo se desarrolló en torno a Oyo-Ile, en el centro norte de Nigeria. Durante su apogeo, limitaba al norte con los reinos de Nupe y Bariba. Al oeste, limitaba con los reinos yorubás de Ketu, Sabé, Porto-Novo y Egba. En el este, dominaban las ciudades-estados de Yoruba, de Ekiti, Igbómina, Ijesha o Ife, Ondo e Ijebu. Oyo consideraba ese territorio como el corazón del imperio. Oyo fue el mayor estado yorubá jamás creado. Un estado que impuso su poder a un gran número de poblaciones yorubá y también a las de habla Gbe. Los reinos de Ayala, Uida, Dado y Dahomey en la actual República de Benín representaban la periferia y eran vasallos del imperio. Oyo estaba gobernada por un emperador, el Alafin, que significa dueño del palacio. Le acompañaban en su reinado unos ministros muy poderosos conocidos como Oyomesi. Podían obligar al Alafin a abdicar y suicidarse si lo consideraban incapaz de gobernar. El culto imperial de Oyo era el Shango. El Alafin fue su primer líder. Todos los embajadores y gobernadores provinciales fueron iniciados en el culto de Shango. Hacían cumplir la ley del emperador, amenazando con hacer caer un rayo sobre la población local. En el imperio de Oyo predominaba el pueblo Yoruba. Al igual que muchos reyes Yoruba, los descendientes de los emperadores de Oyo afirman ser descendientes de Odùduwa, el fundador de la dinastía de Ife. La situación geográfica de Oyo en la frontera de la sabana le ponían en estrecho contacto con poblaciones más al norte, los Bariba, los Nupés y los Hausas. Muchas de estas poblaciones, la mayoría musulmana, tuvieron una gran influencia en Oyo. Se sabe que algunos de los embajadores de Oyo, por ejemplo, hablaban y escribían en árabe. Entre los personajes más importantes de este imperio destacan el legendario Oran Miyan de Ife, del que se dice que fundó la dinastía de Oyo. En segundo lugar, su hijo, Shango, que fue divinizado tras su muerte y se convirtió en la divinidad imperial de Oyo, asociado especialmente al trueno y al rayo. Y también destaca el primer ministro Ga, que en el siglo XVIII usurpó el poder de varios gobernantes sucesivos antes de ser derrocado por uno de ellos, conocido con el nombre de Abiodun. Fue bajo el reinado de este último cuando Oyo alcanzó su máximo esplendor. Por último, Afonja, un gobernador de la provincia de Ilorin, que intentó rebelarse contra la autoridad de Oyo-Ile en el siglo XIX, fomentó la rebelión de los musulmanes del imperio contra el poder central. En 1817, Ilorin se separó del imperio de Oyo, y 6 años después, Afonja fue asesinado por sus aliados musulmanes Fulani. El éxito de ese imperio se debe en parte a su posición geográfica, porque estaba situado al final de las rutas transsaharianas y cerca de los yacimientos de recursos naturales a los que los habitantes del sur no tenían acceso. El comercio de estos productos contribuyó considerablemente al enriquecimiento de Oyo, especialmente al comercio de las perlas rojas que se asociaban con el poder de la realeza en la región. Asimismo, Oyo aprovechó su posición geográfica para importar caballos a la zona del sur.
Su apogeo llegó a finales del siglo XVIII. En aquella época, su territorio abarcaba unos 150.000 kilómetros cuadrados, con una población que superaba probablemente los 750.000 habitantes. El Imperio Oyo podría haber alcanzado el dominio regional, pero una potencia mucho más grande se estaba moviendo lentamente hacia una posición muy al norte. El siglo XVIII ya había visto una expansión de los estados islámicos del norte que se habían embarcado en una guerra para difundir su fe. Estas invasiones, que llegaron cada vez más al sur en el siglo XIX, causaron una grave interrupción en el comercio de Oyo, donde destacó la debilidad inherente a la configuración política del imperio. El rey Oyo, el Alafin, ya había estado en conflictos tanto con el Consejo Gobernante de Ancianos del Estado, el Oyomesi, como con el líder militar, el Bashorun. Hubo una fricción constante a lo largo del siglo XVIII entre aquellos que querían un comercio pacífico y otros que estaban más a favor de una expansión militar. Esta situación y la falta de control sobre los estados vasallos empezó a anunciar el fin del imperio. El golpe final se produjo en la década de 1820 de un militante musulmán fulani y también de la conquista de Yorin, la parte norte del imperio que se convirtió en el Emirato Fulani de Yorin, que se convertiría en parte del Gran Califato de Sokoto. El resultado de esta pérdida creó un efecto dominó que vio al imperio Oyo dividirse en estados pequeños, lo que generó una mayor competencia y guerra entre ellos. La consecuencia de este declive político de los pueblos Yoruba fue catastrófico, ya que habían evitado en gran medida ser esclavizados hasta ese momento, y a partir de entonces serán la mayoría de los capturados y enviados a las Américas hasta el fin de la esclavización en la década de 1850. El área de lo que conocemos hoy en día como el estado de Nigeria se convertiría en una colonia británica en 1861 y en 1900 se formarían los protectorados del norte y el sur de Nigeria. Los dos protectorados se unieron en 1914 para convertirse en una federación en 1954 y finalmente obtuvieron su independencia en 1960. A pesar del declive del imperio de Oyo, su legado sigue vivo hoy en día. Entre los yorubás continentales, así como entre los afrodescendientes de las Américas, el culto a Shango es probablemente el más popular de origen africano en las Américas y los Caribes. Para terminar, recomendamos el libro del historiador nigeriano Joseph Adebowale Atanda, The New Oro Empire, Indirect Role and Change in Western Nigeria. Hasta la semana que viene, inshallah, y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, Africa en un clic, y en Twitter, Africa_clic, y en TikTok también, Africa en un clic. Te leo en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.